Veíamos la clase pasada que vimos la transformada de Fourier y vimos rápidamente la aplicación de la transformada de Fourier para analizar el contenido espectral de una señal, es decir, qué tanta amplitud tienen las diferentes frecuencias que componen una señal. Y estaba basado en el teorema de Fourier, que dice que cualquier señal se puede transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, cuando la transformamos al dominio de la frecuencia, podemos obtener las amplitudes que tienen las diferentes frecuencias que componen la señal. Vamos a repasar rápidamente eso. Vamos a hacer un eje de tiempo que dura 3 segundos en total. Tiene una frecuencia de un muestreo de 1000 Hz, esto está en Hz. Y un eje de tiempo que va desde 0, tiempo total, en intervalos de 1 sobre f, de 1 sobre fs, o sea, intervalos de 0.001 segundos, de 1 milisegundo. Y generamos una primera señal que es una caminata aleatoria que proviene de sumar de manera acumulada un vector de números aleatorios con promedio 0, desviación estándar 1, que tiene el mismo tamaño que el eje de tiempo. Entonces la primera señal es una caminata aleatoria. La segunda señal está compuesta de dos senoidales. Senoidales que tiene amplitud 2. Recuérdense los parámetros de las senoidales. La amplitud 2 por pi es el factor de conversión para que un segundo nos dé 2 pi radianes. O sea, cada segundo le dé una vuelta al círculo. 350 es la frecuencia y lo multiplicamos. Y el dominio de la función es el eje de tiempo. Y lo mismo para esta otra senoidal, pero tiene la misma amplitud 2 y tiene frecuencia 50 Hz. Cuando preguntamos whos, aquí vemos que en la ventana de comandos, la señal 1, la señal 2 y el eje de tiempo tienen la misma longitud. Son vectores de un renglón por 3000 columnas. Entonces vamos a sumar esas señales. O sea, la señal resultante va a estar compuesta de las dos, del random walk, más las dos senoidales. De hecho, aquí estamos sumando dos senoidales. Recuérdense cómo sumar señales, pones una abajo de la otra y sumas punto a punto esas señales. Entonces la señal resultante son las dos senoidales más la caminata aleatoria. Y en el primer panel vamos a graficar rápidamente. Vamos a graficar rápidamente la señal. La señal en función del tiempo, el eje de tiempo. Entonces la señal en el dominio del tiempo. Figura 1 me faltó, figura 1 y la borramos. Figura 1, CLF la borramos por si había algo ahí. Y vamos a incluirla, esta señal, vamos a meterla aquí. En la gráfica vamos a ponerla aquí. El tiempo, el eje X es tiempo en segundos. Y el eje Y es la amplitud de esa señal. La amplitud, no hemos definido las unidades porque pueden ser cualquier, una serie de tiempo, pues los valores que toma Y en la serie de tiempo, pues depende de qué variable estamos cuantificando. Si fuera un eje, esto es voltaje, o si fuera una señal intracelular, también esto es voltaje. Pero puede ser intensidad de la señal volt, los que hacen resonancia magnética. Puede ser la presión del aire, si la señal es sonido y tenemos un micrófono, es la presión del aire, sound level pressure. O si son los precios de la acción de Google en el tiempo, ¿no? Cualquier valor que muestremos consecutivamente en el tiempo es una serie de tiempo. Entonces la transformada de Fourier nos sirve para analizar cualquier señal, cualquier serie de tiempo. No necesariamente de tiempo, el eje X puede ser, como habíamos dicho, espacio, ¿no? Diferentes puntos en el espacio.
Pero en este caso estamos interesados en el tiempo porque es muy intuitivo para nosotros trabajar con señales en el dominio del tiempo. Y ven ustedes, el random walk ya es un amigo viejo de nosotros, es un viejo conocido de nosotros, en el que tenemos frecuencias lentas de alta amplitud y conforme aumentamos la amplitud, conforme la amplitud aumenta, frecuencias de mayor amplitud tienen, frecuencias mayores tienen amplitudes menores, ¿no? El fenómeno 1 sobre F. Ese fenómeno 1 sobre F viene automáticamente incluido sin costo extra en la suma acumulada de números aleatorios. Entonces, si tienen dudas, muchachos, interrúmpanme, por favor. El título de esto es la señal. Y entonces, rápidamente, en el siguiente panel, vamos a graficar el periodograma. 3, 1. Y vamos a graficar el periodograma. Y había dos métodos que habíamos visto para cuantificar el periodograma. El periodograma normal, vamos a ponerlo primero, el periodograma. Y recibe como primera entrada la señal. Y luego recibe otro parámetro que habíamos dejado en blanco. Ahorita vamos a ver, es una ventana. Lo vamos a dejar en blanco, pero vamos a ver si rápidamente lo podemos hacer funcionar. Luego queríamos un vector de frecuencias. ¿En qué frecuencias queremos evaluar la transformada de Fourier? Pues vámonos desde 0 hasta 1, hasta la frecuencia de muestreo entre 2, ¿no? Por el teorema de Nyquist. Hasta la frecuencia de muestreo entre 2, vamos a ver todas las frecuencias desde 0 hasta 500. Entonces, en la segunda, este tercer parámetro del periodograma son las frecuencias. Y por último, la frecuencia de muestreo, Fs. Y esto, si lo dejamos correr solito, nos da el periodograma. Solito le pone el título, miren. Es el Power Spectral Density Estimate, la densidad espectral. Si al periodograma no le pedimos ninguna salida, automáticamente nos genera la gráfica. Vean cómo automáticamente genera la gráfica. Y como vimos en la clase pasada, ya no es un misterio por qué una señal que vive en el dominio del tiempo la podemos transformar al dominio de la frecuencia. Fíjense cómo ahora el eje X es frecuencia. Ahora, podemos poner frecuencias hasta 1000 Hz, pero de 1000 para adelante ya es simétrico. Es simétrico porque, acuérdense, en el círculo cuando llegamos a 180 grados, después de 180 grados empezamos a regresar al origen. Y entonces, de 0 a 180 es simétrico, de 180 a 0. Entonces, es simétrico porque tiene el signo opuesto. Ok, entonces tenemos en el eje de X el tiempo, perdón, la frecuencia, y en eje Y tenemos el poder, ahí dice el poder sobre la frecuencia en unidades de decibeles, o sea, decibeles sobre hertz. Pero a nosotros nos gustaba graficar el periodograma porque así tenemos más control sobre el grueso de la línea y todo esto. Entonces, esto es F. El periodograma nos regresa la frecuencia, nos regresa el poder de la señal en función de la frecuencia. Y para graficarlo de manera manual, pues nada más graficamos el poder. No, en el eje X es la frecuencia, es el poder. Fíjense cómo va a resultar la misma gráfica. Utilizábamos en unidades de decibeles, es 10 por el logaritmo base 10. El poder. Y esta línea queríamos que fuera ahorita. Voy a robar todo lo que dice etiquetas. Esto lo voy a copiar y pegar aquí, porque ahora el eje X es la frecuencia. Este es el poder en decibeles. Y el título es Power Spectral Density o periodograma. Power Spectrum vamos a llamarle, ¿no? Porque sí, es el nombre que más utilizan en los artículos, Power Spectrum. Se van a encontrar con el espectro de potencia como el nombre de esta gráfica. ¿Y qué podemos ver en esta gráfica? Bueno, tiene el fenómeno 1 sobre F, frecuencias bajas tienen mayor poder, frecuencias lentas tienen menor poder.
El efecto es dramático. Si en lugar de graficar decibeles, graficamos el poder, acuérdense, la señal tiene tanta amplitud en frecuencias bajas que no nos permite ver nada en las frecuencias altas. Entonces, por eso se utilizan las unidades, el poder, se calcula el logaritmo base 10 del poder. Y vemos, además del espectrograma que esperamos de una caminata aleatoria, vemos los picos de las dos senoidales, la senoidal en 50 y la senoidal en 350 Hz. Entonces, este es el contenido espectral de esta señal. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está esto claro? Sí. Ok. A mí no me quedó muy claro esa parte de el poder espectral. Sí, ¿A qué se refiere? el contenido espectral, ajá, o el espectro de potencia. Se le llama espectro porque descompones la señal en las diferentes frecuencias que la definen. O sea, Sí, o sea, como lo que vimos la clase pasada, en que lo descompusimos en diferentes, hasta con colores. sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que teníamos una señal en el dominio del tiempo? Y luego la sacamos transformada de Fourier y ahora cada elemento de la transformada de Fourier representaba una frecuencia, desde la frecuencia 0 hasta la frecuencia 5G o 7. Entonces, cada de esos números era una senoidal y la magnitud de ese número complejo es la amplitud. Entonces, todos esos cálculos que hicimos en la clase pasada los hace automáticamente la función periodograma. O sea, es una transformada de Fourier y nos regresa ya, en lugar de calcular nosotros a mano el poder, el absoluto de cada número complejo, nos calcula. Ahora, a eso se le llama poder espectral porque ¿por qué se le llama poder espectral? Porque el espectro, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando utilizamos un prisma y en ese prisma hacemos incidir luz blanca? La luz blanca detrás se descompone en el espectro de colores que componen la luz blanca. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, pero han visto la portada del álbum de The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon, ¿es verdad? Donde viene un haz de luz, hay un triángulo ahí y luego se descompone en el arco iris. El arco iris es el espectro, es el contenido espectral de la luz blanca. Son las diferentes frecuencias de luz que componen la luz blanca, todos los colores del arco iris, ¿no? Si los juntas otra vez, tienes de nuevo la luz blanca. Entonces, se le llama, es el espectro, se llama contenido espectral de la luz blanca. Entonces, el contenido espectral, el espectro de potencia de esta señal es, en lugar de ser diferentes frecuencias de luz, son diferentes frecuencias de, ¿no? Bueno, las frecuencias de luz son diferentes frecuencias, ¿no? El color rojo tiene frecuencias bajas y el violeta tiene las frecuencias más altas. ¿A eso te referías, Melania? ¿Por qué se le llama contenido espectral? Sí. Pues Sí. es por descomponer la señal en las frecuencias que la definen, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, doctor. Sí. Doc, en el caso de la segunda, el que es poder en decibeles es la amplitud. Es la amplitud, es la amplitud. Le puedes pedir al programa que te dé la amplitud, pero te calcula el poder, o sea, como la raíz cuadrada como una senoidal sube y baja. Entonces es la raíz, es el root mean square, ¿no? O sea, el poder es una transformación de la amplitud de la señal, ¿no? Ah, ok, no sabía eso, ok. Sí, pero a peridograma le puedes decir que te regrese la amplitud si tú quieres, ¿no? Pero en los espectros de potencias se utiliza que te regrese el poder, más que la amplitud que te regrese el poder. Doctor, ¿y este sería el poder absoluto? Porque hay poder absoluto y poder relativo, ¿no? Este es absoluto. Dices, relativo sería si lo dividimos con respecto a algo, ¿no? Sí, tienes razón, es el poder absoluto. O sea, aquí lo estamos dividiendo entre uno. Ajá, exactamente, ese es entre uno. Si usáramos aquí un divisor, un poder basal, por ejemplo, sería un poder relativo a algo. Por ejemplo,
Bueno, esa pregunta, por ejemplo, la intensidad de sonido se mide en decibeles, ¿no? Pero 0 decibeles es cuando es relativo a la intensidad que el oído humano puede escuchar. 1 o 0. ¿Tú te acuerdas, Aline? No, no me acuerdo. Ok. ¿Es 1 o 0? Es 0. Debe ser 0. A ver, ¿qué pasa? No, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el logaritmo de 1? ¿Es 0? ¿El logaritmo base 10 de 1? Es 0. Ok, exactamente. Entonces, 0 decibeles es la intensidad mínima que el oído humano puede escuchar, ¿no? La intensidad de sonido mínima que el oído humano puede escuchar. Entonces, si punto definimos esa intensidad, sound pressure level, como 25 newtons por área, ¿no? Un valor X, ¿no? Cualquier cantidad. Entonces, si defines la intensidad de sonido con respecto a esto, entonces el poder que vendría de aquí, 10 por el logaritmo base 10, entonces está en decibeles relativos a la intensidad mínima que podemos escuchar. Pero aquí, fíjate cómo no tenemos ningún cociente, entonces es el poder absoluto. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí, sí, sí. Ahora Creo que, fíjense, ajá, adelante, adelante. más bien creo que, o sea, no estoy del todo segura, pero en artículos justo de electroencefalografía ponen poder relativo como de las bandas, ¿no? Entonces dicen, no sé, la banda alfa es el 40% de toda la señal, Ok, ¿cierto? ok. Ok. Puedes calcular en alguna banda, sí, puedes calcular en alguna banda y haces el poder. Ajá, sí, tienes razón. O sea, tomas el poder, calculas el poder de toda la señal y luego te dices de la fracción de todo el poder de la señal, cuál de esa fracción es la de una banda en particular, ¿no? ¿Sí? ¿Algo así? Sí, 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 me parece que así es. Sí. Ok, pues las unidades van a depender de ustedes cómo las quieren definir, ¿no? Pero el algoritmo te regresa, como vimos ahí, ¿no? Es poder sobre frecuencia en unidades de decibeles. O sea, es la densidad espectral. Doc, Ok. perdón. Sí. Tengo dos preguntas, creo que son cortitas. Le pregunto, ahorita lo que estaba diciendo es que entre más alta sea la frecuencia, más bajo es el poder. Eso es lo que muestra esto, ¿verdad? Como que van a... Sí, ese fenómeno 1 sobre F, ajá, frecuencias menores tienen tienen mayor poder y frecuencias mayores tienen menor poder. Sí. Ah, ok. Y la segunda pregunta es, aquí tenemos la fortuna de que estamos hablando de... Ah, no, pero es amplitud y tiempo porque estamos hablando de señales. Ah, ok. Lo que quería preguntar era si era otra señal cualquiera y le aplico un periodograma, o sea, a lo mejor ya no van a ser decibeles, por ejemplo, en las frecuencias, por ejemplo, en el electroencefalograma, o sí se miden decibeles aún así. Sí, también se miden decibeles, sí, Ah, se ok, mide. eso es lo que no sabía entonces. Ah, bueno, sí, ya O quedó. sea, Gracias. no, decibeles es una transformación en la que tú, fíjate, la transformación de decibeles está bonita porque, fíjense, si 23 es la unidad mínima de algo, cuando le pones 23, entonces los unidades de decibeles es 0. Ahora, fíjense, cuando ponemos el doble de esto, fíjense cuántos decibeles aumentan. Vamos a multiplicar esto por 2, ¿ok? Ok, ya tenemos 3 decibeles. Vamos a multiplicar esto, vamos a multiplicarlo por 10, son 10 decibeles. Vamos a multiplicar esto por 20, ¿ok? 13 decibeles. Entonces, no son 20 decibeles, son 13 decibeles. Para llegar a 20 decibeles tenemos que multiplicarlo por 100, ¿ok? Para llegar a 30 decibeles tenemos que multiplicarlo por 1000. Entonces, cada unidad de decibel es 10 por de la señal. Y se usa así porque el fenómeno 1 sobre F es tan dominante que no te deja ver nada si no utilizas logaritmos, si no utilizas decibeles, ¿no? Y además, también en la intensidad luminosa, por ejemplo, en la intensidad del sonido, son tan grandes las variaciones entre lo menos que podemos escuchar y lo máximo que podemos escuchar sin que se nos dañe el oído. Las variaciones en unidades son tan grandes, o sea, hay como 4 o 5 órdenes de magnitud entre el más pequeño y el más grande que ponerlas en la misma gráfica te aplana todos los ejes, entonces se utilizan decibeles. Ok, eso no lo había entendido. O sea, Bueno, ya. decibel es una transformación de cualquier unidad que tú estés utilizando, ¿ok? Decibel es una transformación
de cualquier unidad. Aquí las unidades son arbitrarias, ¿sí? Es una transformación de unidades, ¿de acuerdo? Son las unidades que te sirven para comprimir el eje Y, o sea, para descomprimir el eje Y, ¿ok? Necesitas, fíjate cómo menos 20 decibeles quiere decir que esta señal es 100 veces menor que la que está aquí. Esta frecuencia, 50 Hz, es 100 veces menor que la señal en un Hz, por ejemplo. Tiene amplitud 100 veces menor. Así se lee esta gráfica. Ya la entendí. Porque aquí es el logaritmo 10 de 1000 es 3. Entonces ahí está. Ok, ya entendí. Sí, ya me quedó claro. O sea, fíjense, cuando incrementamos la señal en 1000 unidades, o sea, cuando multiplicamos por 1000 veces la original, 1000 veces la señal original es un incremento de 30 decibeles. No es de 1000 decibeles, es de 30 decibeles. ¿Ok? O sea son 3 ceros. Lo multiplicamos por 10 para que diga 30, pero es el número de ceros, ¿ok? Si le quitamos por 10, es el número de ceros con el cual vas incrementando la señal, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 10, pues es 1 decibel. Si multiplicamos por 100, son 2 decibeles. Si multiplicamos por 1000, son 3 decibeles. Ahora, si multiplicamos por 2000, fíjense, son 3.3 decibeles. No son 4 decibeles, sino son 3.3. Tenemos que subirnos en un orden de magnitud para subir a 4 decibeles. Es el número de ceros. ¿Se fijan cómo la escala de decibeles es una escala exponencial? Pues te permite que los incrementos exponenciales en los valores los puedas ver como incrementos lineales en los logaritmos. Aquí. ¿Sí? Entonces, ahora, estas unidades ustedes las pueden definir, dependen de la señal y también dependen de si tú normalizaste la señal o no, como decía su compañera, si es relativo a alguna banda en particular, ¿ok? Pero lo importante es la relación que guardan unas frecuencias con otras. La relación que guardan unas frecuencias con otras es lo que es importante en el espectrograma. ¿Ok? En el espectro de potencia. Ahora, había otra manera de calcularlo. Fíjense, otra manera de calcularlo era el periodograma de Welch, que se escribía así, P. Welch, que requería un par de parámetros extra, que era una ventana. El periodograma de Welch va a calcular, en lugar de tomar toda la señal y hacerla transformada inferior sobre toda la señal, va a tomar una pequeña ventana de la señal, una ventana tan grande como nosotros la definamos. Vamos a definirla aquí. Una ventana en unidades de cuántos elementos quieres tomar de la señal. Entonces, fíjense, si está muestrada a 1000 Hz, 1000 elementos son 1 segundo de la señal. Entonces, vamos a hacer una ventana de unos 200 elementos, que son 200 milisegundos. En este caso, las unidades están en milisegundos. Una ventana de 200 elementos. La siguiente ventana puede ser independiente, o sea, puede estar desplazada 200 milisegundos y no es sobrelape con la primera. Pero si queremos que las ventanas se sobrelapen para que la señal se suavice, para que el resultado esté suavizado, vamos a hacer un sobrelape de 100 elementos. ¿Okay? Entonces, este periodograma de Welch, vamos a ver la diferencia en la ventana y el sobrelape. Y fíjense cómo es parecido al otro, pero está suavizado. ¿De acuerdo? Vamos A ver. Doc, Sí, perdón. en 50 y otro en 350. Sí, está bien, sí. Adelante. Es que no entendí muy bien por qué con el sobrelape se realiza ese suavizado. Sí, bueno, el sobrelape puede ser 0. Ok, ahorita se me acaba de ocurrir pintar las dos líneas, ok. Esta vamos a pintarla de un color y esta de otro color. Automáticamente, las versiones nuevas de MATLAB lo pintan de diferente color. Entonces, este le vamos a llamar poder y este le vamos a llamar poder de Welch. Ok, ahí está. Ahí están las dos. Vean qué bonito está eso. Vean cómo está bonita. El periodograma de Welch está suavizado. Es la versión suavizada del otro periodograma. Ahora, ¿por qué se suaviza? Porque en lugar de tomar toda la señal y hacerla transformada sobre toda la señal y tener muchísima resolución en frecuencia, fíjense cómo el periodograma normal tiene muchísima resolución en frecuencia, tanto que vemos
todas las variaciones del ruido alrededor de las variaciones del ruido para cada el valor de la frecuencia. El pirograma de Welch suaviza eso utilizando ventanas. Partiendo, es como si tuvieras muchas señales, no tantas señales como ventanas caben dentro. Entonces, si caben 200, ¿cuántas ventanas va a haber aquí? Ya. 200 cabe en 3000, muchas veces, ¿no? 200 cabe en 3000. 1500. Cabe como, ¿cuántas veces? Vamos a tener 15 ventanas, ¿ok? Entonces vamos a tener 15 transformadas de Fourier y entonces lo que hace el algoritmo de Welch es promediar las 15 ventanas y entonces ese efecto tiene, y eso tiene como efecto el suavizado del pirograma. Se los digo porque cuando lo vayan a aplicar a la vida real, Welch les va a salvar muchos, les va a ayudar a extraer señales que son muy difíciles de ver, ¿no? que están muy enmascaradas en el ruido. Ahora el sobrelape es, si tú quieres que la siguiente ventana sea independiente de la anterior, el sobrelape es 0. Pero si quieres que la siguiente ventana comprenda, por ejemplo, la mitad de la ventana anterior, le pones 100. Fíjate cómo no, el sobrelape no cambia drásticamente. Cuando tienes una señal muy grande, o sea, tienes 100.000, cuando tienes 3 segundos muestreados a 1000 Hz y las ventanas son pequeñas, de 200 milisegundos, el sobrelape no hace gran diferencia. Pero véanlo, aquí fíjense cómo el algoritmo de Welch es la versión suavizada de un periodograma. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? A mí no me queda claro por qué es que las frecuencias bajas tienen un mayor aporte a la transformada de Fourier, supongo, ¿no? Sí, tienen mayor amplitud, sí. Esto proviene del random walk. El random walk lo que te hace es que sumar números aleatorios y la suma acumulada de números aleatorios se comporta de esta manera. Aquí la señal arriba, fíjate cómo se comporta de esta manera. Tiene frecuencias lentas. Piensa en las frecuencias lentas como las subidas y bajadas de la señal, ¿ok? Cuando la señal sube y baja, ahí tienes una oscilación, ¿ok? Aunque no se vea nada periódica, tienes una oscilación lenta. Aquí tienes una oscilación lenta. Entonces, las oscilaciones lentas, fíjate, pensemos que la oscilación más lenta es la que va desde 0 hasta 60. Entonces, la oscilación más lenta de la señal, de 0 hasta 60, imagínense que este es un segmento de una, es el segmento de una senoidal. Es muy difícil imaginárselo, pero imagínense que es un segmento de una senoidal, ¿no? Ese segmento de la senoidal tiene una amplitud que va desde 0 hasta 60. ¿Te fijas cómo esta frecuencia, que es muy, muy lenta, va de 0 hasta 60? Ahora, si queremos ver las frecuencias que suben y bajan rápidamente, las frecuencias altas, estas, fíjate cómo esta sube y baja rápidamente, o sea, del tiempo punto 37 al tiempo punto 38 ya subió y bajó como 3 veces. Es una frecuencia alta, pero ¿qué amplitud tiene? Tiene una amplitud como de, si este es 15 y este es 20, tiene una amplitud como de 2, ¿ok? Entonces las frecuencias rápidas tienen amplitudes bajas, las frecuencias lentas tienen amplitudes muy grandes. Es un fenómeno que proviene de la suma acumulada y yo se los puse para que no los agarren desprevenidos, porque cuando utilizamos ruido blanco, así, el ruido blanco es un random n, ¿ok? Fíjense, el espectrograma. El espectrograma es plano, ¿ok? El ruido blanco lo que hace es que tiene la misma amplitud para todas las frecuencias, vean ahí. Ya no tenemos el fenómeno 1 sobre f, el espectrograma es plano completamente. Que sea plano quiere decir que todas las frecuencias tienen la misma amplitud y eso por definición es la definición del ruido blanco. El ruido blanco es cuando todas las frecuencias tienen la misma amplitud. El problema es que el ruido blanco, el problema es que la señal, no es el problema. Quise enseñarles la suma acumulada, quise enseñarles una caminata aleatoria, porque muchos fenómenos biológicos se comportan así, tienen el fenómeno 1 sobre f. Doc, ¿nos puede volver a enseñar el ampliado, las frecuencias lentas y las frecuencias rápidas en la caminata aleatoria? Sí, me estoy dando cuenta que es cero intuitivo, ¿verdad? Es cero intuitivo, ok. Es que yo sí pensé, o sea, dije, bueno, no lo puedo ver, pero seguramente en algunos lados es lento y en otros es rápido, pero cuando lo amplié no lo vi, entonces... Mira, vamos a regresarlo. No, pero espera, ahora hacemos eso, pero ¿quién preguntó sobre el 1 sobre f y de dónde provenía? ¿Quién preguntó? Bueno, ¿quedó clara la respuesta o no? ¿O está toda confusa?
Sí, doctor. Entonces, sería análogo pensar que estos escaloncitos son como algo cíclico con un periodo largo, Con un periodo una muy largo. frecuencia baja, y luego ya si le hago zoom es cuando puedo apreciar las frecuencias altas. Exactamente, exactamente. O sea, frecuencias altas es, piensen, con una frecuencia alta subes y bajas rápidamente, ¿ok? Frecuencias lentas, subes y bajas lentamente. Entonces podemos pensar cuando en la caminata aleatoria, bueno, de hecho no podemos pensar en lo que hace la transformada de Fourier, es que esas subidas lentas de la señal, vamos a verlo, fíjense, déjame regresar a la caminata aleatoria. ¿Cómo regreso? Ah, aquí. Vean esto, muchachos, vean esto. Aquí está la clave. ¿Cuánto tardó la señal en ir desde 0 hasta menos 60? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que la señal fuera de 0 a 60? Pues tuvieron que pasar como 2.5 segundos. ¿Se fijan en eso, muchachos? Tardamos 2.5 segundos para que la señal fuera de 0 a menos 60. Entonces, es una frecuencia sumamente lenta, ¿no? Es una frecuencia en la que y todavía la señal no regresa. O sea, esto es como, digamos, es como medio ciclo de una senoidal. Medio ciclo en 2.5 Hz, o sea, medio ciclo, 0.5 ciclos en 2.5 Hz, es una frecuencia de 0.2 Hz. Es una frecuencia de 0.2 Hz. Entonces, la frecuencia de 0.2 Hz es una frecuencia muy baja, pero vean la amplitud que tiene. Va de 0 a menos 60. ¿Ok? Es una frecuencia muy lenta, pero que tiene una amplitud de menos 60 unidades. Ahora voy a hacer un zoom aquí. Fíjense, voy a hacer un zoom. Ahora, vean aquí, vean, este ejemplo está súper bonito. Esas son unidades en segundos. Entonces aquí tenemos 0.54 segundos y tenemos 0.56 segundos. Esta diferencia son 20 milisegundos. Este cuadrito de aquí son 20 milisegundos. Ahora vean esta señal. ¿Cuántas veces sube y baja en 20 milisegundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí puede contar 11 ciclos en 20 milisegundos. Entonces tenemos 11 ciclos. 20 milisegundos es 0.02. Esa es una frecuencia de 550 Hz. Aquí estamos viendo una señal, ¿no? Así viéndola así a ojo de buen cubero, una señal de 550 Hz, pero ¿qué amplitud tiene? Tiene una amplitud si esto es 20 y esto es 30, tiene una amplitud como de 5. ¿Ok? Es una frecuencia que tiene 550 Hz, pero de amplitud 5. La señal anterior tenía una frecuencia de 0.2, pero tenía amplitud 60. Entonces, ya ven dónde está el fenómeno 1 sobre F. Frecuencias lentas tienen amplitudes grandes, frecuencias rápidas tienen amplitudes bajas. Okay, déjeme le digo mi intuición, a ver si lo entendí bien. Aquí, entonces, esto está descomponiéndolo, como lo hicimos con la transformada de Fourier, en todas las ondas que se pueden. Y entonces se está haciendo con eso este diagrama que está abajo, y por eso es que la que es muy lenta, la primera que dijimos de 3 segundos o de 2.5 segundos, perdón, es de frecuencia muy lenta, pero de amplitud muy alta. Así es. Y las frecuencias chiquititas que se descompusieron también con la transformada de Fourier tienen una frecuencia muy alta, pero una amplitud muy chiquita. ¿Así? Así es. Exactamente. Ya quedó claro, 100%. Sí. Agustín, ¿sí te quedó claro, Agustín, también? Agustín ya nos abandonó. Ya nos dejó. No, es que mi micrófono falla, pero no, sí, ya me quedó claro, gracias. Ok, bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Quién más tiene otra duda? Porque sí, ajá, para los que somos nuevos en el análisis de series de tiempo, no está tan claro ver oscilaciones acá arriba. Bueno, las oscilaciones estas sí son claras, ¿no? Estas oscilaciones, ahí están bien claras. Bueno, de hecho, estas oscilaciones es la señal de 50 Hz o es la de 350 que pusimos nosotros. Esta que estamos viendo aquí, que calculamos así a ojo de 550, en realidad debe ser esta de 350. Aquí está la senoidal de 350, ahí la podemos ver. La de 50 es esta, yo creo. Esa es la de 50. Fíjense, aquí va una de 50. Esta es una de 50. Y aquí está la de 350. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Y quería mostrarles el algoritmo de Welch porque es la versión suavizada de un paralelogramo. Entonces, cuando su señal es muy ruidosa,
Si era una señal muy ruidosa, pero la registraron durante mucho tiempo, Welch es su mejor amigo porque si la señal es estacionaria, o sea, si no está ocurriendo muchos cambios en el experimento, si es una señal estacionaria, puedes utilizar Welch para partirla en segmentos y promediar los segmentos y suavizar el espectrograma. Bien. Entonces son los dos métodos, ahí están. Entonces la siguiente aplicación que vamos a ver hoy es, aquí nos dice el contenido espectral de toda la señal. Y estamos asumiendo que la señal es estacionaria, es decir, su contenido espectral no cambia en el tiempo. Pero muchas de las señales que analizamos en la vida cambian de repente en algún punto del tiempo, aumenta la frecuencia, aumenta el poder en alguna frecuencia o disminuye el poder en otra frecuencia o cambia su contenido espectral por alguna razón, ¿no? Le echamos un fármaco, el sujeto abrió los ojos o cerró los ojos y entonces el electroencefalograma cambia su contenido espectral. Es una señal que no es estacionaria en el tiempo, su contenido espectral cambia. Entonces para eso se utiliza el espectrograma. Y el espectrograma es una cosa preciosa, increíblemente bonita. Vamos a graficarla en el tercer panel, que es una aplicación también directa de la transformada de Fourier, en el que tomas muchas ventanas, calcula la transformada de Fourier de muchas ventanas, pero no las promedias, sino que las graficas una enseguida de la otra, y vean qué cosa tan increíble. Entonces, la función se llama spectrogram, y recibe como entrada la señal, y recibe como entrada también la ventana móvil. Ahorita vamos a ver. Solamente que no las va a promediar, las va a poner una enseguida de la otra, igual que en el algoritmo de Welch. Vamos a hacer una ventana móvil de unos 300 milisegundos. De unos 300 milisegundos, está decente. Déjenme subir esto. De unos 300, está bien que lo suba. Y un sobrelape de unos 200 milisegundos. Entonces, el espectrograma quiere una ventana móvil, quiere el sobrelape, quiere el vector de frecuencias, a qué frecuencias queremos evaluar, y también la frecuencia de muestreo, y esto que le dice que quiero que el eje X quiero que el eje de tiempo esté en el eje, quiero que el eje de tiempo esté en X, aunque dice Y, esto va en el 3, F5. Ok. Entonces, ahí está un espectrograma. Es el espectrograma de la señal original. Ahora, ok, ¿tienes el espectrograma? Déjame poner el título. No, pues ya tiene el título. No, no tiene el título. Esto es el espectrograma. Y ese es el nombre común, ese es el nombre que van a ver en los artículos, sí, el espectrograma. Y los espero a que tengamos todos esta misma gráfica. Listo. ¿Listos, muchachos? Oh. Ahora voy a tomar el espectrograma y lo voy a ver de lado. Y vean esto. Vean esto. Vean el espectrograma de perfil. Los agarramos así el espectrograma, lo rotamos y lo vemos así de lado. ¿Y qué es el espectrograma cuando comprimimos el tiempo? Fíjense, el eje X es tiempo. Lo voy a comprimir el tiempo. Vean cómo comprimo el tiempo. Vean eso. Cuando comprimo el tiempo, el espectrograma, pues es un espectro de potencia. Tenemos potencia aquí y tenemos frecuencia acá. Pero además, tenemos tiempo. El espectrograma es una cosa increíble porque tenemos tiempo. Entonces tenemos ventanas de 300 milisegundos desplazadas, sobrelapadas 200, eso, y de esa manera, o sea, tenemos muchas transformadas de Fourier en el tiempo, y entonces cada columna de esta matriz es una transformada de Fourier. Y entonces, ¿dónde está nuestra señal de 50 Hz? Aquí está, es esta línea amarillita que se alcanza a ver aquí. Si lo ponemos de lado, ahí se ve bien.
Vean, es este chipotito de aquí, es la de 50 y aquí está la de 350 Hz. Pero así se ve en el tiempo. Ahora, ok, los espero y necesito que me pregunten qué onda con el espectrograma, si ya lo habían visto, si no tiene nada de sentido lo que estamos viendo. El poder entonces, el poder de la señal está graficado en color. Tenemos tiempo, frecuencia y en color está el poder. Ahora, no solamente está en color porque como es una gráfica de 3 dimensiones, si es una gráfica de 3 dimensiones, tenemos un eje Z. El eje Z es el poder, ¿ok? Y el poder está en la altura, pero si lo vemos desde arriba, el poder está en color. Vean cómo de lado, ahí vemos la altura. O sea, el eje Z es el poder, pero si lo planamos, si el eje Z lo planamos, lo vemos de arriba, el poder está en color. Y aquí está la escala de colores. 0 son 0 decibeles y menos 150 son menos 150 decibeles. No hay ningún color azul ahí, ¿no? Hay algunos azulitos aquí abajo. Pero necesito que tengan esta gráfica, muchachos, y me digan qué les parece. Cómo, fíjense, tenemos la señal, su contenido espectral y su contenido espectral en función del tiempo. El espectrograma nos da el contenido espectral en función del tiempo. Y entonces aquí podemos ver, podemos analizar señales cuyo contenido espectral cambia en el tiempo. En algún momento cambia. Ahora, esas señales, la señal que acabamos de graficar es completamente estacionaria, o sea, siempre tiene un random walk, siempre tiene esta señal de 350 y la de 50 Hz están durante todo el tiempo. Son estacionarias, ahí vemos esa línea, ¿no? Está presente durante toda la señal. Doc, ¿la escala de color aparece por default o si no te aparece por la versión, hay alguna forma de ponerla? Sí, si no te aparece, ponle color bar. Ah, ok. Gracias. Color bar. Color bar. Ajá. Si tienes una versión bien viejita, además, ¿qué versión es, Marina? Tu versión, Marla. Pues la de la compu de aquí de lab. ¿Qué dice? Ponle ver. ¿Qué dice? Ponle ver ahí para que te diga la versión ver. A ver. Es la versión 2013. Sí, no, pues ya llovió. Sí, Marina. no, pues ya llovió. Pero ¿por qué no le instalaste el MATLAB nuevo, Marina? Porque se lo instalé a la laptop. Ajá. ¿Y no le pudiste instalar en esa computadora o qué? Solo me dejaban en una. Como la licencia de la UNAM solo te da para una. La puedes instalar en dos, pero tienes... Ah, no, porque tiene que tener el mismo nombre o qué, el usuario. Ok, bueno. Pues es que como están linkeados al correo institucional. Sí, pero no, sí te deja instalarlo, pero creo que no te dejas tener los dos abiertos al mismo tiempo, pero te deja instalarlo tantas veces como tú quieras. Ah, Inténtalo. bueno. ¿Y cómo Gracias, resolviste el Doc. problema de que te dieran, de que ya te dieran la versión? ¿Cómo lo hiciste? Hablé a MATLAB. ¿Hablaste en Multion? Sí, Ah, me dijiste, ¿y qué, los pusiste de pintos o qué, Marina? pero amablemente. Y ya me lo arreglaron. Por eso eres nuestra Public Relations laboratorio, Marina. Bien. Ok, muchachos, el espectrograma entonces está claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el contenido espectral en color. O sea, las frecuencias están en el eje Y y el eje X es el tiempo. Entonces es el contenido espectral en función del tiempo. Si comprimimos el tiempo, pues vemos un espectro de potencia, tal como lo conocemos. Y si lo vemos desde arriba, en color vemos la potencia y vemos el espectrograma. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Bien, entonces, vamos a... Como esta señal es constante en el tiempo, pues vamos a generar una señal que varíe para ver cómo se va a ver el espectrograma de una señal que efectivamente varíe. Y todavía para hacerlo más, para ponerle más emoción a la cosa, para hacerlo más intuitivo, vamos a utilizar frecuencias audibles. ¿Se acuerdan? Ustedes no se acuerdan, pero los CDs de música tienen una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz.
Entonces vamos a utilizar 44.100 Hz y vamos a generar señales que podamos escuchar, ¿no? Sí, vamos a generar señales que podamos escuchar. Entonces vamos a hacer una señal que tenga un tiempo total, ¿cómo se llamaba? Un tiempo total de 2 segundos. Otra vez eje de tiempo. Por la frecuencia, es una frecuencia machín de 44.000. Teníamos 4.000 en la anterior, ¿ok? En esta ya nos vamos a 44.000 para poder utilizar frecuencias que podamos escuchar. La de 1000 Hz, la de 1000 Hz se puede escuchar. Sí. Como entre 20 y 20,000, Doc, pero 44 está chido, güey. Sí, o sea, lo menos que podemos escuchar es 20 y lo máximo es 20.000, ajá. Pero si estamos a 44.000, pues tiene más. Sí, está bien. Tiene más calidad. Y vamos a hacer una frecuencia senoidal de unos 1000 Hz. Vamos a ver cómo, vamos a escuchar 1000 Hz. Entonces vamos a hacer una señal Y1, que es de la senoidal de 2 por pi, un factor de conversión de unidades de tiempo en segundos a unidades en radianes, que multiplica al time axis, que está multiplicado por la frecuencia senoidal. ¿Okay? Y ¿qué hacemos? Pues vamos a escuchar esto, sound Y1 y la frecuencia de muestreo. Si ya me había pasado 2.500, no, ya me ha pasado una vez antes. No deja porque el Zoom se apropia de los controladores de sonido. ¿A ustedes les deja generar sonido, muchachos? No, y a mí sí me dejó. Sí, muy feo. ¿Se escuchó bien feo o qué? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Tendré que cerrar mi MATLAB. ¡Ay, cómo no! Ya se cayó. Déjame cerrar mi MATLAB y abrirlo a ver si sí. A ver si sí quiere. Ciérrate MATLAB, ya se cerró. Doctor, ¿qué hacían los dos porcentajes? O sea, dividen las... Espérame. Los dos porcentajes. Sí, te divide tu script en 2 segmentos de código. Entonces, si le das control enter, bueno, pones el cursor donde tú quieres que esté, le das control enter y se ejecuta ese segmento de código. Pero tienes razón, no lo necesitamos. Voy a dar F5. Change folders. Gracias. Ahí está. ¿Escucharon eso, muchachos? Fueron 2 segundos de 1000 Hz. ¿Escuchó? Sí. Sí. Se sintieron más de 2 segundos, pero sí. Se sintieron más de 2 segundos, correcto. Ajá, porque es bastante molesto, ¿verdad? Okay. ¿Cuál será uno menos molesto? Es que las senoidales puras son bastante molestas, ¿verdad? Ahora vamos a poner 500 Hz. Eso está menos molesto, ¿no? ¿Cuál va a estar más molesto todavía? Una de 10.000. A ver, escuchen 10.000, muchachos, me van a odiar. 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la 4. Escuchen 10.000 Hz. Escuchen eso, muchachos. Súper agudo va a quedar, ¿no? Ya estamos cerca del rango auditivo y además cerca de lo que producen las bocinas. Muchas, o sea, lo de mano puede escuchar 20.000, pero no creo que las bocinas de las computadoras generen 20.000. Yo Doctor, puse yo no escuché 100,000 y sí se nada. puede. ¿Qué? Yo no pude escuchar nada. ¿En cuándo? ¿En 10.000 o en 20.000? No, en la primera, en En 1000 senoidal igual a 1000. te dio un mensaje de error. Pero 1 por E a la 4 es Es 10.000. ¿no? 1 por 10 a la 4 es 10.000. Pero es E a la 4 es por 10 a la 4. Ok. Y a la 4 es por 10 a la 4, sí. De 1000, pues es 1 por 10 a la 3. Ajá. ¿Qué? Pero te marcó un error. Todavía se escuchan. ¿Qué? Digo que 100,000 todavía se escuchan. No, 100.000 no puede ser. Dices 10.000.
No, sí, bueno, es que yo puse 100,000 y sí se escucha. No, el oído humano escucha hasta 20,000 hasta 20,000 Hz. Pero, ¿cómo le pusiste 100,000? ¿Así uno por eso a las 5 o qué? Pues el número así como tal, 100,000. Aquí en frecuencia senoidal 100,000, Ajá. 100, 1, 2, 3. Ok, lo que está haciendo es que estás escuchando un alias, cuando la frecuencia es más grande, o sea, no, fíjate que a 44,000 Hz no puedes producir una señal de 100,000. Entonces lo que estás escuchando es un aliasing de la señal original, ¿ok? Entonces, Como un fantasma de del sonido. no es un fantasma, se llama aliasing. Aliasing es un término técnico en el que, imagínate que tienes 2 puntos aquí, ¿ok? Si tienes una señal que oscila 3 veces entre esos 2 puntos, esas 3 sesiones te las perdiste, ¿ok? Pero entonces la senoidal se convierte en la frecuencia que captan esos 2 puntos. Lo que está en medio lo pierdes. Entonces, de hecho, o sea, fíjate, de hecho, mira, para poder probarlo hasta acá, hasta dónde se escucha, pon 20,000, pon 20, pon 2 por 10 a la 4. Ahí no se va a escuchar nada. No, se escucha cuando inicia y luego cuando se acaba la bocina, pero las bocinas ya no dan para dar 20,000 Hz, pero sí dan para 15,000, ¿no? A ver. Ahí está, 15,000 sí se escuchan. Se escucha bastante horrible, Sí. 15,000 Hz, pero sí se escuchan. Ok, entonces siempre que esté arriba de los 20,000 van a ser lo que dijo de alias, alien. Aliasing. Aliasing. Aliasing se llama, el fenómeno se llama aliasing. No sé si así se pronuncia, a ver, es que me van a bulear mis estudiantes siempre. Pero, ¿cómo le decimos a Siri No es cierto, Doc. ¿Cómo le decimos a Siri que hable? Marina, ¿tú sabes? No, la verdad no. No hay text to speech. Doctor, a mí no, yo no pude reproducir el sonido, no sé por qué. ¿Qué error te marca? No tengo mensajes de error. No tiene ningún mensaje de error. Tienes aquí, tienes sound. ¿Sí tienes la función sound? No, bueno, supongo que sí, porque no me la marcan como error. Tengo lo mismo. Ah, no, ya vi que fue. Creo que ya. ¿Qué Sí, tanto? fue un error de que había escrito FS los dos en mayúscula. Ok. Gracias. Sí, los demás muchachos no escucho sus frecuencias, muchachos. Sí, los demás pudieron generar sonido. Sí, pero ya. ¿O algún error les marca? Bueno, entonces vamos a dejarla en 800, que no estaba tan grave, ¿no? No estaba tan feo, a ver. No está tan feo. Vamos a vivir con eso. Pero ok, vamos a dejar de escucharlo y vamos a generar otra señal. Ahora, esa es una señal estática en el tiempo, o sea, es una señal, son 800 Hz constantes en 2 segundos. Pero vamos a generar una señal más interesante, una señal que cambie en función del tiempo. Vamos a generar una señal que cambie en función del tiempo con un generador de señales que se llama chirp, que no me acuerdo cómo se usa. ¿Cómo se usa el chirp? Chirp. Es como el chirp de un pájaro, ¿no? A chirp le dices el tiempo, la frecuencia, el tiempo, la frecuencia. Ok. Entonces, vamos a generar una señal Y2 que viene de la función chirp. Fíjense, la función chirp le tenemos que decir, le tenemos que dar el eje de tiempo también, el time axis.
Le tenemos que decir, en el tiempo cero, ¿qué frecuencia quiero? En el tiempo cero quiero, en el tiempo cero quiero frecuencia cero, y en el tiempo total que esté, quiero que la frecuencia llegue a 10.000, 1 por 10 a la 4. Y ahora escuchemos el chirp, muchachos, escuchen ese chirp. ¿Escucharon eso? Bueno. ¿Sí se escuchó? Sí. Sí, Doc. Entonces, ¿qué hace el chirp? ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Cómo son las frecuencias al inicio y cómo son las frecuencias al final? Va como de menos a más y luego otra vez más, ¿no? Correcto, empieza abajo y va subiendo. Ajá, empieza con frecuencias bajas y luego va subiendo. Entonces, ¿cómo esperamos ver el espectrograma de esa señal? ¿No? Como va cambiando su contenido, la frecuencia va cambiando en el tiempo. Aquí esto ya no tiene que ser una línea, esto tiene que ser algo diferente, ¿no? Y espérense, es el chirp, pero vamos a hacer un chirp que sube de manera cuadrática. Esto es más bonito, el cuadrático es más bonito porque sube de manera exponencial. Escuchen esto. Ajá, tarda más tiempo en frecuencias bajas y luego rápidamente se eleva. ¿Ya lo escucharon? Sí. Ok, entonces yo ¿Pero voy... cuál fue la diferencia, doctor? Perdón. Ahorita lo vemos. Bien, buena pregunta. Sí, ahorita lo vemos. Déjame, vamos a hacer un Y3 que no sea cuadrático. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver en el espectrograma cuál es la diferencia. Entonces, vamos a ver el espectrograma de esta señal. Primero, ¿qué pasa si hacemos el contenido, si hacemos el espectro de potencia? Vamos a ver el espectro de potencia de esa señal. ¿Sí? Vamos a ver el espectro de potencia de esta señal. Entonces, ¿en qué figura? En esta misma, pues sí. Es 1, 1. No. Vamos a borrar la figura entonces, CLF. Figura 1, CLF. Estaba bien bonito nuestra figura. Bueno, pero la podemos volver a generar, no importa. CLF, la borramos y luego aquí vamos a graficar el P-Welch, el programa de del Y3. Doctor, la función chirp lo que hacía era, generaba una función con X frecuencias, ¿no? Sí. Gracias. Sí, o sea, lo que hace chirp, fíjense, lo que hace chirp es, vamos a ver chirp, es una buena idea, vamos a ver chirp, ajá, qué bueno. Vamos a hacer un chirp aquí, así un chirp, vamos a irnos desde el 0 hasta el 100, hasta el 1000, y aquí vamos a decirle chirp, de 0 hasta el 1000, y quiero que empieces con una frecuencia de 0, y quiero que en el tiempo 1000 valgas 10 Hz. Uy, este chirp, esto iba para hasta acá. Ajá, P-Welch, y ya, ahí está un chirp, pero ¿por qué hace eso? Porque necesita. Ok, mira, vamos a ver Y3. Vamos a ver los primeros elementos de Y3. Vamos del elemento 1 al 100 de Y3. Elemento 1 al 100 de Y3. Ok, entonces vamos hasta el 1000, pues. Ok, vámonos hasta el 10.000. Ya, ahí nos pasamos de lanza. Espérate, déjame irme hasta el 5000. Mira lo que hace chirp. Ahí está, fíjate. Es una senoidal que empieza oscilando lentamente. ¿Te fijas cómo es una senoidal? Pero que va aumentando de frecuencia conforme transcurre el tiempo. Ese es un chirp. Es lo que escuchamos. Escuchamos primero frecuencias lentas
Conforme pasa el tiempo, se van generando frecuencias más rápidas. Es una senoidal que aumenta de frecuencia en función del tiempo. Ese es un chirp. Ve, ahí está. Gracias, doctor. Sí. Entonces, estaba bueno. Sí, qué bueno que lo preguntaste. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ponerle título, ¿no? Vamos a llamarle, es un chirp. Es una señal. Es un chirp. Proviene del chirp. Es una senoidal que aumenta de frecuencia en el tiempo. Y entonces, pues ustedes ven que claramente el contenido espectral no es estacionario. De hecho, la frecuencia va aumentando en función del tiempo. Es una señal no estacionaria. Bien. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queremos sacar el espectrograma. Entonces, nos vamos ahora al siguiente panel. Y aquí graficamos, primero el contenido espectral, primero P-Welch, porque las cosas se complican rápidamente de Y3. Y el espectrograma, ¿qué queríamos? Las mismas ventanas que antes. Sí, todo esto es igual. Me voy a robar el código de P-Welch de la línea 29 y lo voy a pegar aquí. Y la señal ya no es señal, ahora es Y3. Vamos a ver si eso tiene sentido. Sí, porque FS ya lo planchamos bien. Ok. Dice que el sobrelape está mal porque el sobrelape. Ajá. Ventana y sobrelape. Ventana móvil se llamaba. Ahí está el contenido espectral. Sí, es el contenido espectral. Ja. Está bueno. No está bueno. ¿Por qué no está bueno? En algo me estoy equivocando. P-Welch es la señal, la ventana. Claro, tengo una ventana micrométrica. Sí. Okay. Me voy a robar estos parámetros de aquí. Como estamos muestrando ahora a 44,000 Hz, es una ventana de 300. No nos permite resolver nada de frecuencia. Entonces vamos a hacer una ventana de unos, si 44,100 es la frecuencia de muestreo, vamos a hacer 10 ventanas, vamos a partir esa señal entre 10 ventanas. Esto tiene que estar redondeado porque son números enteros, o sea, el sobrelape son unidades del número de elementos, y el sobrelape va a ser esto mismo, pero un poquito más chiquito, o sea, lo vamos a dividir entre 15. Claro, las frecuencias, aquí me equivoqué. Las frecuencias también, ya no queremos 500. Ahora vamos hasta 1, vámonos desde 0, las frecuencias. Ya van desde 0. Vámonos de 1 en 1 hasta la frecuencia de muestreo entre 2, hasta donde Nyquist nos permite, hasta la frecuencia de muestreo entre 2. Son las frecuencias. Frecuencias le habíamos llamado. Ok, eso se parece más al contenido espectral. Sí, pero la línea está bien gachita, no se alcanza a ver. Es que, box off siempre nos saca de proof. Ahí está, ahí vemos el contenido. ¿Se alcanza a ver la línea, muchachos? Ok, entonces le voy a pedir el poder y la frecuencia, yo lo voy a graficar. Vamos a ver. Poder. Plot F, poder.
Lo bueno de usar Waves automáticamente es que te pone el nombre de los ejes, te dice todo bien bonito. Y si tú lo quieres graficar a mano, tienes que hacerlo a mano. Pero lo único que vamos a ganar es que la línea va a estar gordita. Ahí está. Entonces vean el espectro de potencia. Entonces dice que, ok, los espero. Me voy a robar todas las etiquetas de arriba. Ahí está, frecuencia, poder, power spectrum. Ajá. Es el espectro de potencia de un chirp. Y vean cómo está no es tan fácil de interpretar. No es tan fácil, pero tampoco está tan difícil. Quiero que la línea sea gorda, de 4. Ok. Y quiero que esto sea el 10 por el log 10 de poder. Ahí está. Ese es el espectro de potencia de un chirp. Ahora, interprétenlo por mí, muchachos. Bueno, ayúdenme a interpretar. ¿Qué nos dice el espectro de potencia? ¿Qué nos dice el espectro de potencia del chirp? O sea, el contenido espectral del chirp. ¿Cómo leemos esta gráfica? Fíjense el eje va en frecuencias, pero las frecuencias ya están bastante chonchas. O sea, estos son 25,000. Esta frecuencia es 25,000. ¿No? Sí, 25,000 Hz. Entonces, esto, 1 por 10 a la 4 son 10,000 Hz. ¿Ok? Vean el contenido espectral del chirp. Es que en las frecuencias más bajas, bueno, primero empieza alto, ¿no? Empieza en intermedio, luego empieza a subir, se queda igual durante varias frecuencias que aparentemente tienen un orden de magnitud de a la 4, y después caen bruscamente y empiezan a descender después de la caída brusca gradualmente hasta llegar a una mesetita también. Sí, y eso es porque el chip que generamos, yo le dije que fuera de la frecuencia 0 a la frecuencia 10,000. Entonces, el contenido espectral cae en 10,000 porque ya no hay frecuencias más altas de 10,000. La señal no contiene frecuencias más altas de 10,000, entonces cae. Pero es un escalón. Es un escalón porque fíjense, justamente vemos arriba que todas las frecuencias tienen el mismo poder. ¿Ya vieron eso? O sea, tienen la misma amplitud. Todas las frecuencias tienen la misma amplitud, por eso el espectrograma es plano, y luego cae completamente. Pero el contenido espectral de esta señal está bien, pero no nos dice cómo cambia en función del tiempo. Entonces vamos a hacer uso del espectrograma. Entonces en la siguiente gráfica vamos a hacer el espectrograma. Doc, básicamente esto significa que todas las frecuencias tienen la misma amplitud. Sí, todas las frecuencias de 0. Ahora, hay un efecto de redondeo, por el P-Wave, acuérdense que redondea, hay un efecto de redondeo en las orillas. Pues por eso aquí sube gradualmente y aquí baja gradualmente. Pero quiere decir que en el rango de más o menos de 0 a 10,000 Hz, todas las frecuencias tienen la misma amplitud, el mismo poder. Ok, va, sí. Entonces queremos que hagas un espectrograma de esto, un espectrograma de Y3. Vamos a llamarle sonido, muchachos. Voy a corregir Y3. Vamos a llamarle sonido. Sonido va a ser igual a Y3. Esto va a ser más... Fíjense, me estoy regresando. Estoy agregando una variable que se llama sonido, que es igual a Y3. Voy a cambiar P-Wedge por sonido. Y voy a cambiar espectrograma por sonido. Porque así en cuanto leamos decimos, ese es el sonido. Eso es lo que estábamos escuchando hace rato. El sonido y luego la ventana móvil. Luego la ventana del espectrograma y luego el sobrelape del espectrograma. Y luego las frecuencias. Y luego la frecuencia de muestreo. Y luego le decimos que yo quiero que la frecuencia esté en el Y-axis. O lo que es lo mismo que el tiempo es en el eje X. Y eso, Doctor, ¿es ventana móvil o ventana?
No, ventana porque no, porque queremos el espectrograma queremos controlar de manera más fina la ventana. Entonces voy a poner ventana. Ok. Voy a hacer la ventana del espectrograma, le voy a poner ventana S para que no se nos olvide. Ventana S y sobre el APS. Para que sean sobre el AP del espectrograma y la ventana del espectrograma. Y aquí queremos que sean, ¿qué tan grandes queremos estas ventanas? ¿Qué tan grandes queremos estas ventanas? Queremos que sea la frecuencia de muestreo. Queremos que sea un número entero. O sea, lo vamos a redondear. Y ahorita vamos a ver el efecto de las ventanas. La frecuencia de muestreo sobre 5. No, sobre 10 está bien, sobre 10. Sobre el AP tiene que ser más pequeño, entonces lo voy a dividir entre 15. Vamos a ver si eso tiene sentido. Ahí está, ese es el espectrograma. Vean eso. Ahora estamos viendo estamos viendo lo que acabamos de escuchar, el chirp que acabamos de escuchar. Tendría que tener el sobrelape que se grafica en espectrogram, la S también de... Ah, tienes toda la razón sobre el APS, sí, sobre el APS. Ok, ahí está. Voy a poner números aquí, sí, porque, a ver, ¿cuánto vale ventana S? Vamos a ver. En lugar de ver variables, vamos a ver números. ¿Cuánto vale ventana S? Déjenme ver cuánto vale ventana S. Vale 4,000. Ah, pues sí. Vale 4,000. Entonces voy a hacer una ventana de 4,000, así, a ojo de buen cuero, de 4,000. Y vamos a hacer un sobrelape de 100 tristes elementos. Vamos a ver cómo se ve así. Ok, vean cómo se ve escalonadito. Es más, podemos ver las ventanas ahí, como están bien poco sobrelapadas. Es más, vamos a poner sobre el AP 0. Qué buena idea. Ahí está. Cuando no están sobrelapadas, vean cómo va cambiando. Vean cómo cada ventana es independiente de la anterior. Entonces, en el siguiente instante de tiempo, 4,000 unidades más adelante, ahora la señal ya tiene un contenido espectral diferente y entonces brinca. Pero el contenido espectral para una ventana es constante, ¿no? Porque acuérdense, es una transformada de Fourier. Cada ventana es una transformada de Fourier. Como las ventanas son independientes, es una transformada de Fourier tal cual, ¿no? Aquí está el contenido. Aquí está la potencia de esa ventana. ¿Ven las ventanas, muchachos? Cuando no hay sobrelape, cuando lo sobrelapamos, vean cómo se suavizan las ventanas. Lo voy a sobrelapar 3000. Vean cómo se va a suavizar ese espectrograma. ¿Vieron cómo ya no se ven los saltos cuánticos? Porque las ventanas ya no son independientes, las ventanas van unas abajo. La siguiente ventana está sobrelapada 3000 elementos a la anterior, entonces eso permite que los escalones ya no sean visibles. Cuando las ventanas son independientes, los escalones son visibles. ¿Queda claro por qué es así? ¿Cuál es? ¿Por qué Doc, esto del sobrelape es prácticamente igual que el MoveMe, ¿no? Es como para eso. MoveMe. Es como el moving mean, ¿te acuerdas? Como el moving average. Es como el moving average que veíamos, solamente que aquí no lo promedia, sino que lo grafica. Lo mueve y lo grafica, lo mueve y lo grafica, lo mueve y lo grafica. Entonces, ok, o sea, nunca hay un promedio entre estos 100 que sobrelapamos. Ahora, no, tienes razón. Como hay sobrelape, la siguiente ventana no es independiente de la anterior, sino que contiene elementos de la ventana anterior y lo puedes pensar como en un promedio. No es un promedio, sino es un suavizado, ¿ok? Es un suavizado. Un suavizado, sí. Ok. Sí. Algo así como los kernels que usábamos antes en la función de convolución. Como los kernels en la función de convolución, ajá.
Sí, es el tamaño de la ventana y el sobrelape es efectivamente, controlas como el ancho del kernel para suavizarlo. Entonces, ahí en 0, pues son kernels independientes, o sea, no está nada suavizado. 0 son 4000. Vamos a hacer, fíjense, vamos a hacerlo de 40,000 y vamos a ver prácticamente, ¿por qué tenemos dos tristes? ¿No? ¿Por qué tenemos dos? Porque si tenemos una ventana de 40,000 y nuestra señal mide 44,000 por 2, pues nada más caben dos ventanas dentro de la señal completa. Entonces vean cómo perdemos completamente resolución temporal porque la ventana es enorme. Entonces nada más, es una ventana tan grande que cabe dos veces en toda la señal. Es casi del tamaño. La frecuencia de muestra es 44,000, entonces tenemos dos veces 44,000, entonces una ventana de 40,000 cabe dos veces en la señal y tarán. Y cada una de esas ventanas, vean esto, cada una de esas ventanas es una transformada de Fourier, es un espectro de potencia. Déjenme girar esto. O sea, esta es la... porque no está home. ¿Dónde está el home? Regrésate. No se quiso regresar. No, ¿por qué no se quiso regresar? Ok, luego voy a graficar F5. Ya lo voy a graficar. Ahora sí lo voy a tomar de aquí. Ok, no quiere. No quiere rotarlo si tiene dos tristes ventanas. Bueno, lo voy a dejar así entonces. F5. Ok, ahí ven cómo son dos ventanas. Vamos a hacer, voy a hacer esto un poco más chiquito, 4000. Se van a caber como unas 10 ventanas, vean. Más de 10, ¿no? Más de 10. 1, 2, 3, 4, 20 ventanas. 20, porque son 2 segundos, van a ser aproximadamente 20 ventanas independientes. Si yo esto lo hago si esto le pongo 1000, pues van a caber más ventanas independientes todas. Se siguen viendo ahí las ventanitas, son independientes, no, ya, son tan finas que no se ven. Entonces, ven el efecto del tamaño de la ventana, muchachos. Una ventana decente es esta está decente. Una ventana de 1000 está bastante decente, vean. Podemos girar el espectrograma y podemos ver cómo se desplaza. Ahora, ¿qué quiere decir que es una línea recta que sube? Quiere decir que la frecuencia va aumentando de manera lineal con el tiempo. Si lo hacemos quadratic, Y3, aquí le ponemos quadratic. Ven cómo va a aumentar la frecuencia. Aumenta de manera, ¿no? Con el cuadrado del tiempo. Ya no es una línea recta, sino es una función potencia del tiempo. Es cuadrática, sí, es con el cuadrado del tiempo. Yo tengo una duda, no puedo modificar, o bueno, no puedo, como dices, compactar el tiempo en esa frecuencia. No me aparecen las opciones arriba del subplot 3.13. Ajá, a ver aquí. Esas, ¿no te aparece eso no lo puedo hacer, ajá. ¿Tienes una versión nueva de MATLAB? Sí, lo tienes. A ver, ajá. La 2019, sí, ve. Ok, entonces, cuando pones el cursor sobre la gráfica, ahí te deben aparecer esas opciones, ¿no te aparecen? No. Y la computadora no está trabada, o sea, porque aquí puedes escribir cosas, sí, ¿verdad? Sí, todo bien. Pero no sé por qué no aparecerá. A ver, si tienes la gráfica. A ver, compártenos tu pantalla, ¿no? A ver. Ya lo puedo hacer. Sí, pero es que no me aparecen encima de esto, sino me aparecían en la barra de tareas, o así, la barra de... Que está ¿Allá arriba o qué? ¿Hasta arriba? Sí, hasta arriba, hasta arriba. Okay. Okay. Bueno, gracias. Sí. Ok. Entonces vean ese chirp. Ahora, fíjense cómo se detiene en 10,000, porque hicimos que el chirp llegara hasta 10,000 nada más. Podemos hacer que suba hasta 20,000. Si a este chirp le decimos, oye chirp,
llega hasta 2 por esa a la 4, que es 20,000. Vean esta gráfica. El chirp va a subir hasta 20,000. Ahí está, sube hasta 20,000. Vean cómo empieza bien lento el chirp. No. Ok, entonces, ya que tenemos una senoidal pura y un chip, pues vamos a hacer que el sonido sea la concatenación de las dos, muchachos. El sonido va a ser igual a Y1 concatenado con Y3 y vamos a escuchar eso. Vamos a ver cómo suena Y1 con Y3. Ok, no cambia nada. ¿Por qué? Porque tenemos sonido. Sí, correcto. Aquí tenemos que poner sonido. Vamos a ver cómo se escucha eso. ¿Cómo se escucha eso? Ok. Y vean, el espectrograma ya le sale un chipotito aquí, le sale un chipotito en 800. 800 está muy bajo y no lo podemos ver acá. Lo voy a poner en 8000, aunque nos taladre el oído un ratito. Y entonces vean el poder del espectrograma. Ahora estamos viendo la señal en el tiempo y estamos viendo que la primera parte está compuesta de 2 segundos y el contenido espectral es constante. Solamente tenemos una frecuencia de una frecuencia de 8000 Hz y luego aquí fíjense cómo hay un artefacto cuando cambia de 8000 a 0 Hz. Hay un artefacto aquí. Y luego empieza en 0 Hz y luego vuelve a subir. Y eso se escucha así. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos analizar señales cuyo contenido espectral no es constante en el tiempo. ¿Qué tal, muchachos? Está barbarísimo, ¿no? ¿O no? ¿Qué error les marca, muchachos? ¿Qué error les marca? Los escucho. Es unos 6, ya podemos abrir unos slides, no se crean. Los escucho. Voy a borrar aliasing porque aliasing, luego ahí nada más era, o sea, el título de este segmento de código no es aliasing. Igual ya no lo estamos usando. ¿Qué piensan? Entonces aquí tenemos la señal, el espectro de potencia y el espectrograma. Nos falta el título, el espectrograma. Vean qué bonito le salió el chipotito ahí al espectro de potencia en 8000. Y aquí lo vemos, aquí está en 8000. Vemos cómo tiene una banda. En la banda de 8000 pues tiene mucha potencia y luego empieza a crecer aquí. Cuando cambiamos al chirp, ¿no? Aquí tenemos concatenado la señal de senoidal pura de 8000 concatenada con el chirp y aquí lo vemos 8000 Hz y luego el chirp. Lo que me gusta mucho del espectrograma es que nos permite ver cosas que estamos escuchando, ¿no? Los sonogramas, si ustedes graban sonido, puede hacer un espectrograma sobre algo, sobre cualquier audio. Título, esto es el espectrograma. Y normalmente en vivo hacemos los ejercicios de grabar, pero seguramente se va a quejar porque, a ver, vamos a ver si podemos grabar algo. Vamos a ver rápidamente si podemos grabar algo. Vamos a generar un objeto que se llama grabadora, que viene de Audio Recorder. Audio Recorder, tú le dices, ¿qué frecuencia de muestreo quieres muestrear? Vamos a muestrear a 44100. La frecuencia de muestreo y queremos que, ¿cuántos bits? Los bits, ¿se acuerdan de los bits? ¿Cuántos bits queremos? 16 bits, ¿está bien? Una señal tiene 2 resoluciones, la resolución temporal
y la resolución en cuántos valores diferentes puede tomar la señal. Imagínense una señal de 2 bits. Está bien que hablemos de bits porque los convertidores analógicos digitales tienen una cosa que se llama bits, ¿no? Y puede parecer oscuro, pero lo que quiere decir es cuántos valores diferentes utilizas para representar la señal en Y. Entonces tenemos resolución en X, que es la resolución temporal, y la resolución en Y, que está expresada en número de bits. Entonces, una señal que tiene 16 bits, podemos representarla en el eje Y con 65.500 valores diferentes, que es adecuado, ¿no? Que es suficiente para una señal de buena calidad. Si 16 bits está bueno, pues es muy poquito. No, está bueno. 16 bits es bastante. Se fijan, una señal de 2 bits, por ejemplo, una señal de 1 bit es una señal bien triste porque o vale 0 o vale 1. O vale 0 o vale 1. Y eso tenemos nada más. Podemos tener el eje X 1 kilohertz, 1000 hertz de frecuencia, o 1 megahertz. Pero si en Y tenemos una resolución de 1 bit, la señal vale 0 o vale 1, o vale 0 o vale 1. Se fijan que si tenemos 2 bits, tenemos 4 valores, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ajá, tenemos 4 valores, ¿ok? 4 valores en Y. Si tenemos 16 bits, tenemos 65.000 valores diferentes en Y. ¿Está claro cómo esa es la resolución en el tiempo? Esa es la resolución en el tiempo. Y esa es la resolución en el eje Y. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Qué son los bits? Por eso a la grabadora necesitamos decirle cuántos. Y luego los MP3, ¿cuántos bits tienen los MP3? 16 bits, ¿no? Y luego, si tú quieres comprimir mucho una señal, la bajas a 8 bits y ocupa la mitad de resolución, pero ya se escucha bien gachito porque las frecuencias que antes eran bien suavecitas, ahora están así todas. Están cuadraditas. ¿Se imaginan la resolución en el eje Y, muchachos? Cuando tienes mucha resolución, pues cambia de manera continua una senoidal. Cuando tienes poca resolución, cambias en escaloncitos. Por eso se escuchan gachitos los MP3 que tienen 16 bits. Ahora, ustedes ya no utilizan un MP3 porque como todos tienen Spotify, ya nacieron con Spotify, nunca utilizaron Napster para bajar MP3 y tener su colección en un disco duro de 100 megabytes, de 100 megas que eran la onda, y tener ahí 100 megas de música de MP3, ¿no? Es increíble cómo la tecnología hace todo lo anterior obsoleto, ¿no? Probablemente ustedes ya nunca han comprado un CD-ROM, porque ya no tienes que comprar CD-ROM. Antes tienes que comprar discos, ¿no? Puedes bajar los MP3, ahora ya no tienes que bajar los MP3, ahora le pones Spotify Play y tienes toda la historia, tienes toda la música que ha generado la humanidad, bueno, la más comercial, ¿no? Ahí en la nube y tú puedes escuchar cualquier canción con un clic. Es una cosa maravillosa. Porque ustedes nacieron con eso, no sé, ya sé que no se inmutan. Y luego le tienes que decir cuántos canales, si lo quieres monaural es 1 y si lo quieres binaural es 2, pero lo queremos monaural, no binaural. En estéreo son 2 canales, y en mono es 1. Entonces queremos una señal mono. A la grabadora tú le dices, ok, grabadora, estoy listo. Y entonces así la defines y la manera en que pones a grabar, le dices, aquí vamos a inicia la grabación. Tú le dices al objeto, es un objeto, el objeto grabador, audio recorder genera un objeto que se llama grabadora y la función record le dice al objeto grabadora, graba, record grabadora. Y luego pones una pausa que es cuánto tiempo vas a grabar. Vamos a grabar 5 segundos. Y luego le dices stop grabadora. A ver si nos deja, porque les digo que se apropia. El Zoom se apropia de los drivers. Y luego ya aquí se le pones display, final de la grabación. Vamos a ver si nos deja. Final de la grabación. Vamos a ver si nos deja grabar. El sonido, entonces, lo extraes del objeto grabadora, el sonido. Espérense, no, le voy a poner grabación, para no planchar nuestra variable tan bonita de sonido que está acá arriba en el espectrograma. Qué bonito es ese espectrograma. La grabación viene de, le dices get audio data. Ahora, entonces, fíjense, muchachos, ustedes
se quedan sin un amplificador y tienen que, los electrofisiólogos que hay entre ustedes pueden utilizar la tarjeta de sonido de cualquier computadora, es un amplificador, entonces pueden grabar tus señales eléctricas como si fueran sonido. Entonces le dices get audio, ajá, dame el sonido de quién, de grabadora. A ver si no se queja, nos la vamos a pasar bomba. Y luego le dices sound, grabación. Déjame intentar eso. Espérame, quiero que me diga aquí que me dé un display cuando esté grabando. Display, grabando, para decir una gran frase, ¿no? Pausa va en español, es pause. Y espérense, déjenme utilizar el truco de partir el código en segmentos para no escuchar todo lo anterior. Lo voy a partir en segmentos y voy a ejecutar este segmento. No me dejó ejecutar eso. Ya grabó y ya no pasó nada. No grabamos nada. Y tengo que darle la frecuencia de muestreo, claro. Si grabamos algo, ¿no, muchachos? Esto va aquí. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Ok. Sí, sí grabó, muchachos. Aquí está, aquí está. Prueba de sonido. Prueba de sonido. ¿Escucharon? Sí funcionó. Prueba de sonido. Sí, sí se escucha, Doc. Prueba de sonido. Ahora, muchachos, si lograron grabar algo, pónganle un if aquí porque no lo quieren volver a grabar. Pónganle un if y pónganle falso. No queremos que este segmento de código se ejecute. Y entonces nos la podemos pasar bomba porque ya tenemos el sonido. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo, muchachos. Vamos a verlo en plot. Vamos a hacer la figura 2. Vamos a hacer en la figura 2. Vamos a ver la grabación, ¿no? Plot grabación. Y entonces estas gráficas. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Aquí está. Estas gráficas se las han encontrado en las azucaritas, ¿no? Son los. Esto es sound pressure level en función del tiempo. Este es el sonido. Es como varía la presión del aire en función del tiempo. Entonces aquí se escucha prueba de sonido y luego aquí. No sé qué. No se me ocurre nada más que decir y luego digo prueba de sonido más rápido. Pero ¿puedes engañar a la grabadora? No. Puedes engañar al equipo de sonido y decirle que lo muestreaste más rápidamente. Ok, eso fue demasiado rápido. 1.5 veces. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Es como hacen Elvin y las ardillas, ¿no? Prueba de sonido. Prueba de sonido. ¿Escucharon eso, muchachos? Ustedes pueden cambiar aquí la velocidad a la cual se reproduce el sonido que quieren, ¿ok? Cambiando, diciéndole que reproduciéndola a una frecuencia de muestreo distinta de la cual la grabaron. ¿Qué error les marcó? ¿Los dejó grabar, muchachos, o no los dejó grabar? Me marca error a mí en el sound grabación FS/2. ¿Qué error te marca? ¿Qué dice? ¿Que grabación no existe o qué? Ajá, que no es reconocida esa función. Ah, es que grabación viene de Get Audio Data. Get Audio Data viene de grabadora. Entonces, definimos una frecuencia de muestreo, una resolución del eje Y, definimos el objeto grabadora como audio recorder que tiene una frecuencia de muestreo n bits y es monaural. Aquí iniciamos el objeto grabadora, luego pongo un mensaje para que me diga, aquí estoy grabando y pueda decir cosas, una pausa porque es lo que va a durar toda la grabadora, y luego le digo detente. Y luego le pongo display final de la grabación, y luego obtengo el audio con esta función get audio data de grabadora. Y luego en la figura 2 lo grafiqué. Ahí está.
Es que no me deja grabar cuando le pusimos el if 0. Ah, no, sí, ya no te vas a grabar. Ponle if 1. Si quieres volver a grabar, ponle if 1. Pero yo no quiero. Ok. Yo no Pero quiero- sí, ay, perdón. Es que la grabación entonces ya tampoco me la hace válida, la que ya tenía antes. A ver, dale stop grabadora. Sí, mira, ponle stop grabadora aquí porque a lo mejor sigue grabando, ¿eh? Ponle stop grabadora, stop grabadora, stop grabadora. Y luego pone clear. No le pongas clear. Sí le podemos poner clear aquí. A ver, déjame ver. ¿Podemos poner clear? Y nos salimos con la nuestra. Grabando prueba de sonido. Anita de la Latina. Ok, sí funcionó. Ok, ahí está, sí funcionó. O sea, ese segmento de código es independiente. Copien este segmento de código, muchos quieren, hasta el inicio de hasta el inicio al inicio. Están todos bárbaro. Es que se nos fue el internet, muchachos. Ya regresamos. Se nos fue el internet, pero ya regresamos. Entonces, les decía que ¿me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Sí. Les decía que este segmento de código, cópienlo y péguenlo al inicio. Manden esto al inframundo, lo que ya vimos, manden al inframundo return. Y vamos a grabar y vamos a pasarnos la bomba grabando y escuchando grabaciones. Aquí está. Este segmento de código es independiente. Pongan return acá abajo, cópienlo aquí y grabemos cosas. F5. Anita Lava Latina. Ahora, sí, ¿qué error les marca, muchachos? Mira, aquí está Anita Lava Latina. ¿Sí es eso? ¿Sí será eso? ¿Serán las palabras? ¿O no es Ani? Ok. Habría que separar esto. ¿Qué error les marca, muchachos? ¿Sí les permitió grabar? Buenísimo. Espérense. Le podemos poner flip LR y lo escuchamos al revés, muchachos. Flip LR. Flip LR. Vamos a escucharlo. Flip LR, el vector le da la vuelta. Como es un vector de números, como el sonido es un vector de números, le podemos dar la vuelta, muchachos. ¿Y cómo suena? Uy, va a sonar bárbaro, ¿no? Vamos a escucharlo al revés. Anita Lava Latina. No, ¿por qué no se escuchó al revés? Flip LR. ¿Por qué no se escuchó al revés? Doctor, yo tengo un problema. Cuando le pongo if 0 ya desconoce la variable de grabación. Sí, lo mismo me pasa a mí. Tengo que regrabar y regrabar. Hay que quitar el clear, ¿no? A mí también me pasaba eso, le quité el clear y con eso ya. Sí, acá arriba quítenle cuando le ponen if 0, correcto, if 0, es más el clear, el clear lo vamos a poner aquí adentro. Ah, pues sí. El clear lo ponemos aquí adentro para que borre la grabación anterior y si no queremos que la borre, aquí. Sí. Entonces, déjenme, ¿por qué no se escuchó al revés? Flip LR. ¿Grabación es un vector columna o un vector renglón? Es un vector columna, entonces hay que decirle flip UD, flip upside down. Flip upside down. Los comandos de MATLAB. ¿Qué? Tan chilos los comandos de MATLAB. Sí, flip LR es dar la vuelta a LR y flip UD es. Y entonces fíjense cómo se escucha al revés. ¿Vieron eso? Supuestamente Anita Lava Latina se debe escuchar parecido al derecho y al revés, ¿no? Va de nuevo. Voy a grabar, espérense, muchachos. Grabadora no existe. ¿Por qué? A mí también, desde que le puse el flip Desde que, sale eso. no, porque no podemos poner el clear, perdón, no podemos poner el clear. Cuando pusimos clear, borramos nuestra grabadora. Entonces, deshagámonos del clear. Déjenme correr este segmento. Le puedo dar F5, sí. Anita Lava Latina.
Sí se escucha muy parecido. Mira. ¿Escucharon eso al revés? Pero, ajá, pero la pronunciación, digo, se escucha raro, se escucha como alienígena, como alguien que está aprendiendo a hablar, ¿no? Está buenísimo. Wow. Bárbaro, bárbaro. Está buenísimo. Ok, entonces, tarea, muchachos, ustedes graben algo y hagan el espectrograma de su grabación, ¿ok? Graben unos 10 segundos de algo y hagan el espectrograma de ese sonido para que puedan, además de verlo, cuando hacemos el plot grabación, estamos viendo esto es el eje Y, es la presión del aire, ¿ok? Ahí en el micrófono. O sea, es el voltaje que resulta de mover un imán dentro de un coil cuando mueves un imán dentro de un alambre, bueno, los micrófonos viejitos, cuando mueves un imán dentro de un alambre generas una corriente eléctrica. Entonces es la vibración del aire transformada en corriente eléctrica. Entonces esto es vibración del aire, ¿ok? Es compresión y rarefacción del aire, que son las ondas de sonido. Pero esto no es el contenido espectral, esto es la señal, así, la señal pura, tal cual, ¿ok? Graben 10 segundos, la tarea es que ustedes graben 10 segundos y hagan y vean, y entonces mándenme la grabación y el contenido espectral de ese sonido. ¿Ok? Vean el contenido espectral de ese sonido. Y espérense antes de que nos vayamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros errores? ¿Ya? ¿Todos pudieron grabar, muchachos? ¿O no? Ok. ¿Sí? O se la están divirtiendo ahí, está pasando bomba con sus grabaciones y no las quieren compartir. Compártanos sus grabaciones, muchachos. Marina, tú no grabaste nada, Marina. Ya. Ya se ve, Doc, pero no se oye. Ok, antes de que se nos vaya el internet de nuevo, entonces, de tarea, graben unos 5 o 10 segundos, hagan el espectrograma y espérense y vayan pensando, la siguiente clase nos tenemos que poner de acuerdo, aquellos que están inscritos y que quieren hacerlo también, el trabajo final va a ser que presenten un análisis sobre, entonces vayan pensando qué datos, qué tipo de análisis quieren realizar sobre, porque hay que irlos presentando en las últimas sesiones. Nos quedan 7 sesiones, en las últimas 3 o 4 sesiones nos las vamos a repartir entre los que vayan a presentar sus trabajos, y los trabajos es algún análisis que ustedes quieren realizar sobre sus datos. Nos falta ver componentes principales, nos falta ver, ¿qué otra herramienta nos falta ver? Y, filtros. Después de esto vemos filtros y luego vemos componentes principales, y luego con esas herramientas ustedes analizan algo de sus datos. Entonces vayan pensando qué análisis van a mostrar, ¿de acuerdo? Para las últimas 3 clases del semestre. Doctor, de los datos de nuestro proyecto. Cada quien da su proyecto y ustedes lo van a presentar. Entonces ustedes van a compartir la pantalla y ustedes van a presentar sus datos, visualizarlos. A mis datos son así. Aquí están, véanlos en MATLAB, claro, no van a sacar Excel, muchachos. En MATLAB presentan sus datos y luego analizan algo de sus datos, ¿no? El análisis, ustedes háganlo tan complicado o tan sencillo como quieran. Analicen algo de sus datos utilizando MATLAB. Ese es el proyecto, esa va a ser la tarea final. Eso va a contar como un 20% de la calificación. ¿Y cuál era la tarea de esta semana, perdón, doctor? Esta semana es que ustedes graben de esta manera, graben unos 5 o 10 segundos de audio
y saquen el espectrograma de ese audio. Calculen el espectrograma. Para que usted lo pueda ver, entonces me imagino que hay que grabar la grabación, que salvar la grabación en un punto mat, ¿no? Que tenga la variable. La variable sound la graban exactamente. La variable grabación, que es donde viven los datos, le ponen save. Save y le ponen el nombre del archivo que ustedes quieran, ¿no? El nombre del archivo se va a llamar grabación. BDL. Y aquí guardo la variable. Aquí guardo la variable grabación. Fíjense, cuando ejecuto este comando y le pongo dir qué archivo se llama grabación. Aquí está, grabación, dir graba asterisco. Dir graba asterisco. Aquí tengo, entonces mándenme el archivo MAT que contiene el sonido y mándenme el análisis para hacer el contenido. Hagan todo lo que hicimos en la clase, hagan el espectro de potencia, pues no es todo, es nada más dos cosas. El espectro de potencia y el espectrograma. Esa es la tarea para la siguiente clase. Y vayan pensando qué van a presentar de proyecto final en relación a visualización y análisis de sus datos. Doctor, una duda con eso último. Sí. Si pasa que cambiamos de proyecto recientemente y no estamos ahorita generando datos, ¿cómo le podemos hacer si no estoy seguro que vaya a tener datos tan pronto? Ok, entonces puedes tú buscar datos que sean públicos, o sea, una base de datos pública, y de ahí sacar algunos datos o simularlos. ¿Qué tipo de proyecto, en qué estás trabajando? ¿Tú qué tipo de datos estás obteniendo? Ahorita apenas estoy aprendiendo a usar el electroencefalograma, entonces no sé si voy a tener listos datos del electro para finales de ahorita. Ok, ¿tú estás aquí en el INB o dónde estás? Sí, en el INB con la doctora Azaneo. Ah, con Florencia. Bueno, Florencia debe tener terabytes de datos. Ya. Entonces, pídele a Florencia un registro de eje y tómate un canal, porque ¿no? Seguramente registraron con 64 canales simultáneos. Pídele el registro de un canal y hace el análisis de potencia y el espectrograma de un eje, ¿no? Ok, gracias. Sí. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Digamos, es más sobre estadística descriptiva. Sí. Vi en las clases que vi. Sí. Digamos, si tú haces una gráfica de barras y quieres dibujar la desviación estándar de la media en la barrita y el asterisco, ¿eso lo puedo hacer con código o ya es manejando la herramienta de imagen? ¿O cómo me suelto un código ahí? Para pintar la barra de error se llama error bar, me parece. Sí, error bar te grafica, pues, así como su nombre lo dice, barritas de error. Pero me grafica la SEM específicamente. Ah, no, tú le calculas, de standard error of the mean, tú lo calculas. Exacto, y una vez lo calculo, ¿cómo lo grafico en la gráfica? Ah, entonces fíjate, aquí dice, tú le dices el error bar, le das el X y el Y, y tú le dices el error, aquí está, le das X, Y, entonces fíjate, le haces un plot, vamos a suponer el plot es random. Vamos a graficar 10 puntos ahí al azar. X. Y va a ser igual. Esto es X, esto es Y. Y vamos a suponer que el standard error of the mean es 0.2. Entonces tú le dices plot, luego le dices hold on. Y luego le dices error bar. Error bar, búscate la ayuda de error bar, le tienes que dar X, Y y el standard error of the mean. Te va a generar, eso te va a generar. Ok. Ok. Eso no salió bien.
X es el tiempo, X va de 1 a 10, perdón, X es el tiempo. Y déjenme quitar esto de la grabación, salvar ya, quitar esto. El standard error of the mean tiene que tener el mismo tamaño que los datos, ok. Búscate, o sea, ahí en help error bar, aquí te debe decir cómo genera, mira, aquí está el error. Fíjate, por ejemplo, si quieres pintar desviación estándar, ahí está el ejemplo. Si queremos pintar desviación estándar es este, pero nosotros tenemos estándar error de mean multiplicado por unos, y esto es el error. Y entonces ve la barrita. Ahí tienes las barras con su error. Bueno, no, aquí tienes las líneas con error. Si es un bar plot, le puedes poner las barras con el error. Sí, la función error bar es muy flexible, entonces vete a doc error bar y ahí aprendes todo de ella, ¿de acuerdo? Vale. Oye, profe, ¿cómo hiciste eso de seleccionar y solo ejecutar esa parte seleccionada? Ah, sí, aquí le das clic derecho y, por ejemplo, yo tengo F7, por ejemplo, Shift F7, me dice evalúa la selección. Lo seleccionas y luego Shift, yo lo tengo como F6 así automáticamente, pues lo modifiqué. Pero vale. le das clic derecho y le dices evaluar selección. Oye, profe, y digamos que yo evalué ciertas diferencias y encontré que la diferencia era significativa y ahora quiero marcar el asterisco. Ah, sí, no, ese sí te tienes que llevar a... En la imagen. Te tienes que llevar a algún programa para modificar la figuración. Va. Profe, otra cosa así muy rápido, es que yo le hice un análisis de Fourier a un registro potencial de acción en Current Clamp. Y digamos, cuando hago el código y tal, me sale, no sé si te pueda mostrar exactamente la pantalla. Sí, venga. ¿Ya está? ¿Y ya la puedes compartir? A ver, compártela. ¿Ya ves? Ya lo vemos. Ajá. Listo, aquí hay un trazo, entonces voy a ejecutar este trazo. Sí, ok. Y me sale, me está tapando aquí ya, listo. Entonces me sale, yo tengo que borrarle esta línea acá, entonces voy a coger aquí, seleccionar. No sé por qué esta línea acá, pero cuando yo la borro, ahí sí me sale el potencial. Ok, es el potencial. Potencial de acción cardíaco, entonces por eso es largo. Sí. Y es una ventana pues de 10 segundos. Sí. Y mira, este es el Power Spectrum inicial, pero yo no sé de dónde me sale esta que está aquí. Sí, tienes... Puedo borrar, o sea, yo la selecciono y la borro. Sí, pero, porque tienes dos plots, ahí tienes dos plots, entonces, fíjate, ahí tienes el plot rojo y el... Qué pena. Sí, tienes dos plots, entonces quita uno de esos plots, quita uno de esos plots. O sea, coméntalo, exacto, sí, coméntalo. Pero no los dos, ok. A ver, corre eso, Ya, entonces aquí otra vez toca aplicar la misma. Pero espérate, porque esas son, espérame, pero esta es la 3, 2, espérame, donde dice trazo 1, ¿dónde dice trazo 1 el título? El título, aquí. Ahora, déjanos ver más arriba. A ver, déjanos ver más arriba en tu código. Más. Ok, aquí. Entonces, la 321 está bien. Luego, fíjate cómo la 321 vuelves a graficar cosas. Fíjate, en el panel 321 tienes dos plots. Este plot de arriba y tienes el plot de acá abajo, ¿lo ves? El plot del renglón 16. Ya. Sí. El plot del renglón 26. Entonces, cuando le das hold on, te está sobreescribiendo, ¿no? Entonces, si vas a hacer varios plots, pues ten suficientes paneles para que
puedas graficarlos, ¿no? Por separado. Sí, sí, era un error del que no me había dado cuenta. Qué pena. Sí, también. Pero sí, aquí tenía como la señal gruesa y aquí la filtrada ya con el filtro que le había aplicado. Ok. Pero bueno, ya era eso, profe. Muchas gracias. Bien, sí, sí. Ok, entonces tú nos vas a mostrar eso, Oscar, al final, ¿no? Sí, algunos registros de current clamp y de voltage clamp en células cardíacas. Ok, bien. Bien, entonces, así muchachos, entonces ustedes escojan qué van a presentar para que nos repartamos las últimas 3 clases entre todos los que queremos presentar. Que somos, yo creo que somos todos, ¿no? Todos estamos inscritos o todavía quedan oyentes. Los oyentes se van decayendo de manera exponencial. Si hay 60 oyentes en la clase 1, en la clase 2 hay 30, en la clase 3 hay 15, en la clase 4 hay 7, y en la clase 5 hay 3. ¿Quedan ahorita oyentes o ya estamos puros inscritos? Yo soy oyente. David, tú sobreviviste bien, David, sobreviviste hasta el final. Ok, los demás son inscritos, ¿verdad? Yo también soy oyente. ¿Quién? Regina, eres Regina. oyente. Bueno, entonces preséntenos algo ustedes también, ¿no? Somos 22 nos alcanza en 4 clases presentamos todos. ¿Sí? Sale. Bien, entonces nos vemos el siguiente jueves, muchachos. Graben y pásense la bomba, escuchen su sonido al derecho, al revés, cambien la frecuencia de muestreo para que lo escuchen en cámara rápida, en cámara lenta. Pónganle flip UD, lo pueden filtrar si quieren, pueden hacer lo que quieren. Son números, ¿no? Igual que las imágenes, le pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Y la matriz multiplico por 2 se le sube el volumen? No, la función sabe automáticamente escala todo. Pero puedes sumar, graben 2 sonidos y luego del mismo tamaño todos, los 2, y luego sumen 2, entonces pueden sumar. O sea, este vector de aquí, grabación, lo puedo duplicar, puedo hacer grabación 2 es igual a grabación 1, y entonces encimarlos, ¿no? Pero uno al derecho y uno al revés, a ver cómo se escucha eso. Son números, pueden hacer todo lo que les ocurra sobre ese vector de números, ¿no? Ok, entonces nos vemos el siguiente jueves, muchachos. Gracias, nos vemos. Gracias, Doc. Nos Gracias, vemos. Doc. Saludos.